En este vídeo vamos a hablar sobre las combinaciones binarias del hidrógeno, lo que llamamos los hidruros. El hidrógeno se puede combinar con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, menos con los gases nobles, que los gases nobles sabéis que no se combinan con nada porque ya tienen estructura estable. Entonces, los hidruros, voy a empezar poniendo aquí un pequeño esquema, los hidruros pueden ser metálicos y pueden ser no metálicos. ¿Metálicos qué significa? Pues que se combina el hidrógeno con un metal. No metálicos, que se combina el hidrógeno con un metal. Voy a repetir esto porque me ha salido bastante mal. No metálicos. Bueno, tampoco es que me haya salido demasiado bien. Bueno, en los hidruros metálicos, los metales, sabéis que tienen valencia positiva, porque los metales tienen tendencia a perder electrones para tener estructura estable. Entonces, como el metal que se combine con el hidrógeno va a tener valencia positiva, el hidrógeno va a tener valencia negativa. Concretamente, el hidrógeno en los hidruros metálicos va a tener valencia -1. ¿Vale? En los hidruros no metálicos también va a tener valencia -1. ¿Vale? Pero hay un tipo especial de hidruros que son los hidrácidos, en los que el hidrógeno tiene valencia +1. Entonces vamos a ir viendo cómo son las combinaciones del hidrógeno con los distintos elementos y cómo se nombraría cada uno. Por ejemplo, un hidruro metálico podría ser el hidruro de sodio. ¿Cómo sería el hidruro de sodio? Bueno, el hidruro de sodio sería poniendo el símbolo del sodio, que es Na, con su valencia, que sabemos que es +1, y como es un hidruro metálico, el hidrógeno iría con valencia -1. Bueno, dado que el compuesto que formen al final de la unión de esos dos elementos debe ser neutro, se tienen que compensar las cargas, pero claro, las cargas ya están compensadas. +1 está compensado con -1. Entonces esto se escribe NaH. Ese sería el hidruro de sodio, ¿vale? El hidrógeno siempre se va a poner detrás, ¿vale? El hidrógeno va a ir detrás y el metal o el no metal delante, ¿vale? ¿Cómo se nombra esto? Pues hay dos formas de nombrarlo. Lo que se llama la nomenclatura sistemática 1 y la nomenclatura sistemática 2, que para mí toda la vida se ha llamado nomenclatura stock, pero bueno, ahora la llaman sistemática 2, pues nos adaptamos a los nuevos nombres. La nomenclatura sistemática 1 es muy fácil porque lo único que hay que hacer es ir nombrando los elementos de derecha a izquierda, o sea, en este sentido, ¿vale? Y poniéndole un prefijo, mono, di, tri, tetra, penta, que lo que va a decir es el número de átomos de ese elemento que hay en ese compuesto. En este caso, en el hidruro de sodio tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de sodio. Entonces, esta la nomenclatura sistemática se dice monohidruro de sodio. Bueno, lo de monohidruro es porque hay un átomo, ¿vale? Podríamos decir monohidruro de monosodio, pero se acepta también que se diga monohidruro de sodio. Es decir, si el elemento que va en segundo lugar también tiene un solo átomo, pues no se suele poner ahí el mono. No es que no se pueda poner, pero se suele admitir el no ponerlo. Y luego la nomenclatura sistemática 2 sería hidruro de sodio y luego entre paréntesis se pondría la valencia con la que actúa el elemento, en este caso el sodio, y se pone en números romanos.
Lo que pasa es que cuando el elemento, como en este caso el sodio, tiene una única valencia, pues no se pone hidruro de sodio 1, se pone simplemente hidruro de sodio. ¿Por qué? Pues porque como no hay otra valencia más, no la podemos confundir con ninguna otra, pues no es necesario especificarla. Cuando el hidrógeno se combina con elementos que tienen más de una valencia, al formar varios hidruros con ese elemento, pues entonces sí es necesario especificar entre paréntesis la valencia de ese elemento. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que distinguir unos hidruros de otros, ¿vale? Por ejemplo, el hierro, que ahora lo vamos a hacer, tiene valencia más 2 y valencia más 3. Entonces, claro, si nosotros ponemos nada más que hidruro de hierro, pues no estamos distinguiendo si es de hierro 2, es decir, el hidruro del hierro con valencia 2, al hidruro de hierro con valencia 3, ¿vale? Bueno, por ejemplo, otro hidruro de un elemento que tenga una sola valencia. Por ejemplo, los del grupo 2 tienen una sola valencia. Por ejemplo, el calcio, ¿vale? El hidruro de calcio. Pues el hidruro de calcio pues sería de la siguiente forma. Nosotros pondríamos el calcio con su valencia más 2, ¿vale? Porque los elementos del grupo 2 sabéis que tienen valencia más 2. Esto no lo he dicho, pero hay una tabla de valencias con las valencias más usuales que posiblemente os las den en clase y si no las dan pues ya os daré yo una o la subiré a la plataforma. Esa tabla recoge las valencias más usuales de los elementos, las que más se suelen utilizar, las más comunes. Y esa tabla hay que sabérsela. Hay que sabérsela como si fuera la canción de tu cantante favorito que más te gusta, ¿vale? Porque si no conocemos las valencias no podemos formular. En algunos casos sí, ¿vale? Porque la nomenclatura sistemática 1, como se basa en prefijos, pues no necesita saber las valencias. Pero en la nomenclatura sistemática 2, al tener que especificar entre paréntesis la valencia, pues sí hay que saberla, ¿vale? Bueno, entonces el calcio con su valencia más 2. El hidrógeno, como un hidruro metálico, con su valencia menos 1. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que aquí, digamos, el compuesto al unirse no está neutro, porque la carga global sería más 2 menos 1 más 1. Y no puede ser, tiene que quedar neutro. Para eso tenemos que poner 2H menos 1. Es decir, es como si yo tuviera un Ca más 2 y 2H menos 1. Al unirlo, se quedaría más 2 del calcio y menos 2 que sumarían los 2H menos 1. Y entonces sí se quedaría neutro, ¿vale? Entonces aquí lo que nos quedaría de fórmula final sería Ca y luego como hemos puesto dos hidrógenos, pues H2. ¿Vale? Nomenclatura. Pues la nomenclatura sería, en este caso, hay dos hidrógenos, diríamos dihidruro de calcio. O, en la nomenclatura de Stock o sistemática 2, hidruro de calcio a secas, porque el calcio también tiene una sola valencia y entonces no hay que especificar cuál es, ¿vale? Vamos a hacer ahora de elementos que tengan más de una valencia. Por ejemplo, con el hierro. El hierro tiene valencia más 2 y valencia más 3. Bueno, con valencia más 2 es similar al calcio. Sería Fe, que es el símbolo del hierro, más 2, H menos 1. Para que quede equilibrado en carga, tendremos que poner 2 hidrógenos y entonces se nos quedaría pues FeH2. Nomenclatura sistemática 1. Dihidruro de hierro. Y nomenclatura de Stock o sistemática 2. Como el hierro sí tiene más de una valencia, tendríamos que poner hidruro de hierro. Y aquí tendremos que especificar entre paréntesis y en número romano 2. En el caso del hierro 3, pues sería un hidruro diferente, ¿vale? Sería también un hidruro de hierro, pero
del hierro que tiene valencia 3. En este caso sería Fe más 3 y H-1. ¿Cuál es la diferencia con el hidruro de hierro anterior? Pues que ahora para que quede equilibrado el compuesto tenemos que poner 3 hidrógenos. Por lo tanto, esto se quedaría FeH3 con su nomenclatura, que sería trihidruro. ¿Ves? Tri porque ahora hay 3 hidrógenos, ¿vale? Hay que ponerle prefijo según sea el subíndice. Trihidruro de hierro o hidruro de hierro 3. ¿Vale? A ver, algún ejemplo más. Por ejemplo, con el oro. El oro, hidruro de oro. El oro tiene también dos valencias, más 1 y más 3. Pues entonces podríamos poner el hidruro de oro con valencia más 1, el oro es Au. El hidrógeno menos 1, estos ya estarían equilibrados, luego se quedaría AuH. Sería o monohidruro de oro, o en este caso sí habría que especificar la valencia 1, porque el oro también tiene valencia más 3. Sería hidruro de oro 1. El que tiene valencia más 3 pues sería AU más 3 H menos 1. Y ya os imagináis, ¿no? Hay que poner 3 hidrógenos para que quede equilibrado en carga. Y el compuesto sería AuH3. De manera que tendríamos trihidruro de oro o hidruro de oro 3. Bueno, y así sería con todos los metales. Lo único que es que saberse la valencia de cada elemento. ¿Vale? Bueno, con los no metales vamos a hacer un borrado por aquí. Porque esto, pues si queréis repasarlo, como siempre os digo, rebobináis, ¿vale? Pero es para tener aquí más cerca, digamos, el esquema que me he hecho al principio. Bueno, pues borro todo esto, ya sabéis más o menos cómo van con los metales, siempre es igual, da igual el metal que sea, es ponerle su valencia y equilibrar la carga poniendo el número de hidrógenos que se necesita. Bueno, voy a ver si por aquí abajo me queda más que borrar, supongo. Sí, me queda un montón. Bueno, pues borramos. Y ahora vamos a hacer hidruros con no metales. Los hidruros con no metales funcionan igual que los hidruros con metales. El no metal va con valencia positiva, el hidrógeno va con valencia negativa. Pero hay una leve diferencia y es que en los hidruros no metálicos la nomenclatura sistemática 2 no se utiliza, ¿vale? No sé si está prohibida, pero no está recomendada. Se recomienda la sistemática 1. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el nitrógeno, que es un no metal, con su valencia más 3, el hidruro que forma, pues sería H-1, tendría que poner 3, y esto se quedaría pues NH3. Entonces este compuesto se nombraría como trihidruro de nitrógeno. ¿Vale? Y no hidruro de nitrógeno 3. Esa sería la otra nomenclatura, pero con los hidruros no metálicos no se debe de utilizar.
Por ejemplo, el carbono. Vamos a ponerle su valencia positiva más 4. El hidrógeno sería menos 1. Habría que poner 4 y la fórmula final pues nos quedaría CH4. Bueno, pues este sería tetra, porque hay 4, tetrahidruro de carbono. ¿Vale? Y no hidruro de carbono 4. ¿Vale? No se debe de utilizar esa nomenclatura. Bueno, pues con todos los no metales sería así, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que muchos de los hidruros no metálicos tienen un nombre común. Por ejemplo, este compuesto, NH3, se llama amoníaco. Y este otro se llama metano. ¿Vale? Y la mayoría de los compuestos que forman el hidrógeno con los no metales tienen nombres que están, digamos, aceptados por la IUPAC y que son nombres comunes. No se debe de utilizar, como digo, la nomenclatura sistemática 2, pero sí perfectamente se pueden utilizar estos nombres que son nombres comunes. Es como si al H2O2, que esto ya lo veremos, es el peróxido de hidrógeno, pues esto es el agua oxigenada, ¿vale? Pues se le podría llamar agua oxigenada, ¿por qué no? ¿Vale? Porque es un nombre de uso muy común. Bueno, entonces estos hidruros, pues ya digo, casi todos tienen un nombre. Lo que pasa es que hay como 5 o 6 que normalmente los profesores suelen obligar a que los aprendáis. Hay muchos más, ¿vale? Y todos no los tenéis que aprender, o bueno, al menos la mayoría de los institutos no hacen que se aprendan todos. Pero hay 4, 5, 6 que son los que voy a poner yo ahora aquí en la pantalla, que esos sí suelen obligar a que los aprendáis, ¿vale? Uno de ellos es el amoníaco. Aquí me di cuenta que aquí me falta una A. Amoníaco, ¿vale? Bueno, entonces voy a poner, digamos, los principales. Si me dejo alguno atrás, pues me perdonáis, porque tampoco en todos los institutos son exactamente los mismos. Entonces, vosotros cuando lleguéis a los hidruros no metálicos, pues centraros exclusivamente en los que os diga vuestro profesor. Si vuestro profesor dice que todos, pues todos, ¿vale? Y si no, pues los que diga él. Yo voy a poner los que normalmente se suelen dar para que se aprenda, ¿vale? Pero no quiere decir que vuestro profesor os exija exactamente esto, pero lo normal es que sí. Bueno, uno de ellos es, como ya hemos dicho, el NH3. Este se llama amoníaco. Otro el CH4, que se llama metano. Otro el BH3. BH3. Este se llama borano o trihidruro de boro, ¿vale? El pH3, se llama fosfano o trihidruro de fósforo. El SiH4, se llama silano o tetrahidruro de silicio. Y este otro, AsH3, se llama arsano o trihidruro de arsénico. Bueno, os doy estos 6 como los que normalmente son más comunes que los profesores exijan aprender. Pero ya os digo, vosotros aprenderos los que os diga vuestro profesor, ¿vale? Yo los dejo ahí por si acaso coinciden, pero que vosotros hacéis caso a lo que os diga vuestro profesor. Bueno, con esto terminaríamos los hidruros no metálicos. Y nos faltan otro tipo de hidruros, que son los hidrácidos, ¿vale? Entonces voy a borrar todo esto y vamos a ver por último los hidrácidos. Voy a borrar por aquí.
Los hidrácidos son unos hidruros especiales que forma el hidrógeno con algunos elementos de los grupos 16 y 17. Y ahora os voy a poner cuáles son esos elementos, ¿vale? Y hay unas pocas de diferencias con respecto a los hidruros metálicos y no metálicos que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, esos elementos son los siguientes. Vamos a poner aquí una flechita. Aquí los hidrácidos y los elementos son los siguientes. Del grupo 16, el azufre, el selenio y el teluro. Y del grupo 17, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Qué diferencia hay de estos hidruros con los que hemos visto anteriormente? Lo primero, que el hidrógeno va con valencia positiva y no con valencia negativa. Por lo tanto, estos elementos, si va el hidrógeno con valencia positiva, estos elementos tendrán que llevar valencia negativa, porque si no, no se equilibrarían y no darían lugar a un compuesto neutro. Concretamente, la valencia negativa que le corresponda a cada uno. A los del grupo 16 le corresponde valencia menos 2 y a los del grupo 17 le corresponde valencia menos 1. Voy a borrar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando el hidrógeno se combina, por ejemplo, con el cloro, el hidrógeno va con valencia más 1 y el cloro con valencia menos 1. Cuando el hidrógeno se combina con el teluro, pues el hidrógeno va con valencia más 1 y el teluro va con valencia menos 2. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la primera diferencia. El hidrógeno no va con valencia negativa como antes, sino con valencia positiva. Segunda diferencia. El hidrógeno no se pone detrás, sino delante. ¿Vale? Entonces, cuando se combina, por ejemplo, el hidrógeno con su valencia positiva con el cloro con su valencia negativa, aquí ya están equilibrados, esto sí es lo mismo, aquí están equilibrados, pues no hay que hacer más nada. En este caso el hidrógeno se pone delante y no detrás, como en los compuestos anteriores, ¿vale? Siempre que sea con alguno de estos 7 elementos, estos 3 del grupo 16 y estos 4 del grupo 17, el hidrógeno se pone delante en lugar de ponerlo detrás. Entonces, cuando se combina con el flúor, pues sería HF, cuando se combina con el bromo HBr y cuando se combina con el yodo HI, ¿vale? Porque todos estos tienen valencia menos 1 que se compensan con el más 1. Y cuando se combinan con el azufre, con el selenio o con el teluro, pues por ejemplo, yo tengo H más 1 y azufre menos 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no está equilibradas las cargas, entonces tengo que poner 2 hidrógenos. De esta manera, el compuesto que me queda es H2S. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo ocurriría con el selenio. Sería, porque también llevaría valencia menos 2, sería H2SE y con el teluro H2TE. Bueno, esta sería la segunda diferencia. El hidrógeno va adelante. Tercera diferencia, no se nombran como hidruro de. Es decir, este, por ejemplo, no sería hidruro de cloro, ni este hidruro de flúor, ni este hidruro de selenio, no. Se nombran terminando en uro el elemento, es decir, cloruro de hidrógeno. Sabéis, si no lo sabéis, ya haré un vídeo sobre ello, que los aniones que acaban en uro son el elemento con su valencia negativa. Por ejemplo, el carburo es el carbono con su valencia negativa. El nitruro es el nitrógeno con su valencia negativa. El cloruro es el cloro con su valencia negativa. En este caso, al ir a estos elementos con valencia negativa, la terminación uro no se le pone al hidrógeno. Antes sí, se ponía hidruro, pero porque el hidrógeno iba con valencia negativa. Pero ahora el que va con valencia negativa no es el hidrógeno, sino el otro elemento. Entonces es a ese elemento al que se le pone la terminación uro. Entonces, este, por ejemplo,
Con el cloro sería cloruro de hidrógeno, con el flúor, fluoruro de hidrógeno, con el bromo, bromuro de hidrógeno y con el yodo, yoduro de hidrógeno. ¿Vale? Y con el azufre, pues sulfuro de hidrógeno, con el selenio, seleniuro de hidrógeno y con el teluro, telururo de hidrógeno. ¿Vale? Nunca hidruro de teluro, ni hidruro de azufre, no, sulfuro de hidrógeno, telururo de hidrógeno, ¿vale? Y además, otra cosa más, y es que estos compuestos, cuando se disuelven en agua, estos 7 en concreto que hemos puesto aquí, los voy a poner en verde, estos 7 que hemos formulado aquí, los uros de hidrógeno, cuando se disuelven en agua, dan lugar a unos ácidos que se les llama hidrácidos, porque hidr viene de agua, ácidos en agua, ¿vale? Y entonces, cuando estos compuestos están disueltos en agua, pues también se les suele llamar como ácido hídrico, ¿vale? Un ácido hídrico, un ácido en el agua, ¿vale? Entonces, al cloruro de hidrógeno, si está disuelto en agua, lo voy poniendo aquí. Al cloruro de hidrógeno, si está disuelto en agua, también se le suele llamar ácido clorhídrico, ¿ves? Hídrico de agua. Al fluoruro de hidrógeno, si está disuelto en agua, pues ácido fluorhídrico. Al bromuro de hidrógeno, si está disuelto en agua, esto es importante, porque si no está disuelto en agua no forma este tipo de ácido, ¿vale? Ácido bromídrico. Al yoduro de hidrógeno, si está disuelto en agua, ácido yodhídrico. Al sulfuro de hidrógeno, si está disuelto en agua, ácido sulfídrico. Lo enfatizo mucho, pero es que hay que distinguirlo de otros ácidos que veremos más adelante, ¿vale? Al seleniuro de hidrógeno, si está disuelto en agua, ácido selenídrico. Y al telururo de hidrógeno, si está disuelto en agua, ácido telurídrico. Iba a poner otra vez selenídrico, no, telurídrico. ¿Vale? Pero insisto, esto solo ocurre o solo se nombran así si están disueltos en agua. Si no, no se ocurra llamarlos de esta forma, ¿vale? Es decir, si a mí me dicen en un examen cuál es este compuesto, debo de decir cloruro de hidrógeno y no ácido clorhídrico, porque ácido clorhídrico solamente es si está disuelto en agua. Y mientras no nos digan que esté disuelto en agua, es preferible poner cloruro de hidrógeno. Lo mismo, por ejemplo, este. Si me dicen cuál es este compuesto, es preferible decir sulfuro de hidrógeno en lugar de ácido sulfídrico, porque ácido sulfídrico solamente es si está disuelto en agua. Ahora, si a mí me dicen cuál es la fórmula del ácido sulfídrico, pues evidentemente que yo puedo poner esta, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula del ácido fluorhídrico? Pues puedo poner esta. Pero si me dan la fórmula para yo poner el nombre, mientras no especifiquen nada de que esté disuelto en agua, es preferible nombrarlo como uro de hidrógeno, ¿vale? Cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etc. Bueno, pues con todo esto ya hemos visto todo lo que hay que ver sobre hidruros, así que es cuestión de empezar a hacer ejercicios. Yo aquí he hecho algunos ejemplos, pero evidentemente hay muchos más para hacer. Entonces, pues los que hayan ido dando en clase, pues irlo haciendo y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Próximamente, lo más pronto que pueda, haré otro vídeo sobre los óxidos y así pues iré intentando hacer cada día pues un tipo de compuesto distinto. Los próximos serán los óxidos.